Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, doctora. ¿Cómo han estado? Doctora, buenas tardes. Aquí de frío. Está haciendo frío, se está preparando para llover, creo, ¿no? Ya está lloviendo por mi casa. Así ya está lloviendo. Pues ya va a llegar por aquí. Bueno. Vamos a... Vamos a continuar con el tema de ayer. La columna vertebral. Y hoy vamos a hablar de la estática. Si alcanzamos, vamos a hablar de la dinámica también. Bueno. Por favor, cualquier pregunta que tengan, no duden, pregúntenme. Pregúntenme, por favor. ¿Se ve? ¿Se ve, chicos? Sí, ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? ¿se le escucha, doctora? Se le escucha, doctora. Pensé que no me escuchaban. Bueno. Como he hablado ayer y les he dicho la característica de la columna vertebral como un soporte o como comparan algunos autores, como que, a ver, ¿qué les he dicho ayer? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. No les gusta hablar. Bueno, entonces voy a empezar a anotar los puntajes. Bueno, hemos dicho que se asemeja al mástil de una nave, de un bote, de un barco, de un navío, porque debe sostener, debe descansar sobre la pelvis y sostenerse, sobre la pelvis y la característica que va a tener en relación a las curvaturas, habíamos dicho también, el que tenga esas curvaturas entre lo que son las cifosis y las lordosis, tiene un porqué. La presencia de cada curvatura va a aumentar la resistencia de la columna en cuanto a las fuerzas de compresión axial. Si estuvieran las vértebras apiladas una sobre otra en una línea vertical, no podrían sostener el peso de la cabeza, de los segmentos de los miembros superiores y el peso mismo del tórax, y se derrumbaría
de forma inminente. En algunos experimentos que se ha hecho, algunos ingenieros han podido demostrar que la resistencia de la columna con estas sus curvaturas son proporcionales al cuadrado del número de curvaturas más 1. Entonces, si tomamos como referencia a esta columna, pero rectilínea, o sea, en línea recta, y el número de curvaturas va a ser igual a 0, no tiene ninguna curvatura. Entonces, la resistencia como unidad en la columna solamente tendrá una sola curvatura. Entonces, esta resistencia va a ser el doble de la primera. Entonces, por eso se dice que sería una columna con 2 curvaturas. Eso es en el hipotético caso de que fuera una columna rectilínea. Cuando esta curvatura tiene, o cuando esta columna tiene 2 curvaturas, como estamos viendo aquí, entonces va a presentar 5 veces mayor a la resistencia rectilínea. Entonces, así vamos subiendo, ¿no? Si fueran las 3 curvaturas, como tenemos aquí cervical, dorsal, lumbar, estas 3 curvaturas que son móviles, entonces tendrán 6 veces mayor resistencia que una curvatura rectilínea. Por lo tanto, la lordosis lumbar, la cifosis dorsal y la lordosis cervical van a tener una resistencia 10 veces mayor que si fuera una columna rectilínea. Por otro lado, se puede medir la resistencia de las curvaturas de la columna por medio de un índice, y ese es el índice raquídeo de Delmas. Este índice solo se puede medir sobre una pieza anatómica. Esta medida consiste en una relación entre la longitud alcanzada por la columna desde la cara de la primera vértebra sacra hasta la cara superior del atlas. Entonces, una columna que tiene curvaturas normales va a poseer un índice de 95. Los límites, en el caso extremo de una columna normal, van a ser entre 94 y 96%. ¿Cuáles van a ser las funciones de la columna? Va a tener 4 funciones principales. Primero, capacidad de mantener un tronco erguido. Debido a las numerosas vértebras, tiene un gran movimiento en el tronco. A su vez también sirve de anclaje a músculos y órganos internos. Y la otra función va a ser de proteger a la médula espinal. Empezaremos con la estática de la columna vertebral. De sobra sabemos que la estática de la columna vertebral va a estar dada o designada
básicamente por estructuras que son elementos pasivos que a su vez van a estabilizar. Primeramente en la estática consideramos a estos elementos óseos que son las vértebras, que el día de ayer ya las hemos desglosado y hoy vamos a repasar un poquito más. Tenemos la estructura del cuerpo vertebral. El cuerpo vertebral va a tener la estructura primero de un hueso corto. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene una estructura en cascarón, con un cortical de hueso denso que va a rodear al tejido esponjoso. La cortical de la cara superior y de la cara anterior del cuerpo vertebral se van a denominar caras vertebrales. Y ambas son más espesas en el centro, donde encontramos a la porción cartilaginosa. La periferia del cuerpo vertebral tiene un reborde que se va a denominar rodete marginal. Este rodete viene del punto de osificación epifisaria que tiene la forma de un anillo. Como ustedes van viendo en la imagen, existen ahí encima unos anillos. Y estos anillos se van a soldar al resto del cuerpo vertebral alrededor de los 14 años o 15 años de vida. En todo este proceso existen trastornos de osificación, principalmente del núcleo epifisario. Y esos trastornos constituyen que la epífisis vertebral pueda alterarse produciendo la enfermedad de Scheuermann. En un corte vértico frontal del cuerpo vertebral, esto es netamente del cuerpo, vamos a ver nosotros aquí claramente, podemos distinguir líneas corticales espesas de arriba a abajo y luego en dirección oblicua, en forma de abanico. Estas líneas que son verticales y que tienen estas formas, por ejemplo, las verticales van a unir la cara superior con la inferior. Luego tenemos las líneas horizontales que unen las dos corticales laterales, o también las que son oblicuas que van a unir la cara inferior a las corticales laterales. Todas estas líneas son las denominadas trabéculas óseas, que en su momento ya les he mencionado. En el córtex sagital aparecen estas trabéculas verticales, pero además también existen dos sistemas de fibras oblicuas denominadas fibras en abanico. Por una parte vamos a tener un abanico superior para extenderse a través de los dos pedículos hacia la apófisis articular, como vemos en la imagen. Por otro lado tenemos el oblicuo, o que es el oblicuo o abanico inferior, que va de la cara inferior para repartirse a través de los
pedículos hacia las apófisis articulares inferiores y hacia la apófisis espinosa. El entrecruzamiento, como pueden ver aquí, de todas estas líneas, de todas estas trabéculas, van a establecer puntos de fuerte resistencia, pero también un punto de menor resistencia. Y este punto de menor resistencia, si ustedes alcanzan a ver la diapositiva, es este triángulo que se forma en la cara anterior del cuerpo vertebral. Esto es porque existe menor cantidad de trabéculas óseas que vendrían a ser las trabéculas verticales. Esto, por ejemplo, explica por qué sucede una fractura cuando es una fractura por un golpe muy fuerte en la cara anterior del cuerpo vertebral. Esperen un ratito, chicos, por favor. Ya, chicos, van a disculpar. Bueno, entonces les decía, es por esta razón que pueden existir las fisuras y las fracturas en la cara anterior del cuerpo vertebral, dado que esta zona es la que menos protección recibe gracias a la distribución de las trabéculas óseas. Por otro lado, vamos a tener una división que se denomina división funcional del raquis. Y esto se refiere a que cuando tenemos una vista lateral como la que están viendo ustedes en la diapositiva, vamos a distinguir fácilmente dos divisiones funcionales, como les he descrito ayer. La columna A, que va a ser el pilar anterior, y la columna B, que va a ser el pilar posterior. ¿Hasta ahí estamos? Sí, doctor. Ok. El pilar anterior va a desempeñar un papel importante que va a ser netamente de soporte. Y por atrás, el pilar posterior, solamente vamos a encontrar las columnillas de las articulaciones apoyadas en el arco posterior. Entonces, el pilar anterior va a tener un papel estático y el pilar posterior va a tener un papel dinámico. En un segmento vertical, como vemos en la imagen de aquí abajo, la disposición alternada de los cuerpos vertebrales y los elementos de unión, como los ligamentos, van a permitir distinguir un segmento pasivo y un segmento motor. El segmento pasivo va a estar constituido por la misma vértebra,
o sea, por el macizo óseo, por la misma, el mismo cuerpo vertebral. Y el segmento motor va a estar conformado, como ustedes ven, esta flecha gruesa, va a estar conformada por la unión de las articulaciones interapofisiarias, por el ligamento amarillo, el ligamento interespinoso. Y la movilidad a este nivel es voluntaria y responsable de los movimientos en general de la columna vertebral. Entre la relación que existe entre el pilar anterior y el pilar posterior va a estar asegurada gracias a los pedículos vertebrales, que son estas estructuras que emergen del cuerpo vertebral. Estas son consideradas estructuras trabeculares de los cuerpos vertebrales y de los arcos posteriores. En esta situación, en algunos textos, se describe a una vértebra o a cada una de las vértebras como una palanca de primer grado. Esta palanca de primer grado recibe el nombre de interapoyo, en la que las articulaciones interapofisiarias van a desempeñar el papel de punto de apoyo de la palanca. ¿Hasta ahí estamos? Sí, doctora. Ya. Esta otra estructura, que comúnmente escuchamos hablar, perdón, de la hernia de disco. Veremos qué es el disco. Primero, el disco intervertebral es una estructura que va a articular entre dos cuerpos vertebrales adyacentes. Por lo tanto, esta articulación será una anfiartrosis. Va a estar constituida por las dos caras vertebrales adyacentes unidas entre sí gracias al disco intervertebral. Este disco intervertebral tiene una característica sui generis, única, y se va a dividir en dos partes. Vamos a tener la parte central con núcleo pulposo y una parte periférica denominada anillo fibroso. Hablaremos del núcleo central o núcleo pulposo. El núcleo pulposo es una sustancia gelatinosa que embriológicamente va a derivar de la cuerda dorsal del embrión. En otras palabras, se trata de una gelatina transparente que contiene alrededor del 88% de agua. Por tanto, es una estructura hidrófila y químicamente formada por una sustancia fundamental a base de mucopolisacáridos.
En el interior del núcleo no hay vasos ni nervios, pero vamos a encontrar tractos fibrosos que van a partir hacia la periferia. Ahora, el núcleo, el anillo fibroso está constituido, aunque aquí de manera esquemática ustedes ven las líneas que son concéntricas. Este anillo fibroso va a estar constituido por una sucesión de capas fibrosas concéntricas. Y la oblicuidad que puedan presentar va a estar cruzada cuando pasa de una capa a otra. Entre estas capas que forman el anillo fibroso, se comprueba que las fibras van a ser verticales hacia la periferia. Y cuanto más próximas están al centro, se hacen más oblicuas. En el centro vamos a tener el núcleo. Y de este modo el núcleo se va a hallar, en otras palabras, como encerrado en sus aposentos, si quieren, en su dormitorio, que en algún caso viene a ser un dormitorio inexistente e inextensible. Porque entre las caras vertebrales hacia arriba y hacia abajo, este anillo no se desliza. Por lo tanto, viene a considerarse como un verdadero tejido de fibras que en una persona joven impide la exteriorización de la sustancia del núcleo pulposo. Cuando existe lo que conocemos como hernia de disco, no es que todo este disco se sale o empieza a moverse, sino que lo que se desplaza es el núcleo pulposo. ¿Está bien hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? Para mí está todo claro, doctora. Muy bien. Ahora, el núcleo pulposo es cuando se aplana o se aprisiona, se comprime en su mismo albergue, como vemos aquí, entre ambas caras vertebrales. Este núcleo va a tener una forma similar, aunque aquí de forma esquemática tiene esa forma, pero es una forma similar a una esfera. Y esto nos permite, primero, como una primera intención, considerar que el núcleo se comporta como una bola intercalada entre dos planos. Este tipo de articulación, que es flexible, recibe el nombre de rótula y va a permitir 3 clases de movimiento.
vamos a tener la inclinación en el plano sagital. En este se observa el movimiento de flexión. La inclinación en el plano lateral, vamos a tener la extensión. La inclinación en el plano frontal, tenemos la inclinación lateral o inflexión lateral, perdón. En esta estructura también vamos a ver un movimiento que es el movimiento de rotación de una de las caras a la otra. Entonces, una va a rotar sobre la otra. También vemos movimientos de deslizamiento. O también movimiento de cizallamiento. Este movimiento de cizallamiento va a ser de una cara sobre la otra. Esto a través de la esfera. Entonces, este movimiento de cizallamiento de una cara sobre la otra nos ayuda o nos permite, nos facilita un margen de movimiento de 6 grados de libertad. ¿Cuáles van a ser? La flexión, la extensión, la inclinación lateral a cada lado, el deslizamiento sagital, deslizamiento transversal, la rotación derecha y la rotación izquierda. Aunque entre un movimiento y el otro, en algunos va a existir poca amplitud. Y en función a esto, los movimientos de mayor amplitud solamente se pueden obtener gracias a la suma de numerosas articulaciones de este tipo. Esta unidad que se conforma entre dos vértebras y el anillo, y el disco intervertebral, se denomina unión funcional de la columna. ¿Hasta aquí estamos? Sí, doctora. Bueno, enseguida ya va a terminar la reunión. Me van a dar 5 minutos, por favor, para volver a conectarse. ¿Ya?